amigos de la Resistencia Stream y de XERS. Esta tarde tenemos con nosotros a una invitada de lujo. Tenemos a Paula Migoya. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Hola, Isabel, pues es un gusto saludarte y gracias por la invitación y de verdad es un placer estar esta tarde con todos ustedes y todos los que se van a conectar esta tarde aquí para platicar. Muchas gracias, Paula. Mira, te voy a presentar. Tú naciste en la ciudad de Puebla, ¿no es así? Así es. Y estudiaste Derecho por la Universidad Iberoamericana y aparte cuentas con una maestría en Educación y Gobierno por la Universidad de Alcalá de Henares, España, así como una especialización en Derecho de los Recursos Naturales, especialización en el Programa Internacional de Verano de Eastern Mennonite University y el Centro para la Justicia y Consolidación de la Paz. Pero tienes un currículum impresionante, ¿no? Me pasaría todo el programa leyéndoselos. Pero a mí me interesa mucho saber algo, Paola. Muchas personas creen que tú militaste en algún partido. ¿Nos puedes decir si fue así? No. ¿O tú comenzaste o sea, como siendo activista? Yo veo que luchas mucho por los derechos humanos. A ver, platícanos, mi Pau, por favor. No, bueno, a ver, yo empecé muy chica en esto. Empecé casi con 16, 17 años por mi tía Verónica Mastretta, que ella pues es la hermana de Ángeles Mastretta, la reconocida escritora. Y bueno, pues siempre con el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos sido activistas y lo que a mí me enseñaron y creo era que tenías que hablar con todas las fuerzas políticas, ¿no? Entonces por eso pues tengo fotos con todos los partidos políticos y lo seguiré teniendo porque la política es diálogo. La única forma de avanzar en las agendas, que además, pues ahora todo el mundo habla de corrupción, ahora todo el mundo habla de... Pero pues nosotros empezamos desde defensa del medio ambiente, después obviamente de la importancia de transparentar y también lo que hicimos, el colectivo para mí ciudadano más importante de la historia de México moderna, a la par antes del 132, del movimiento 132, fundé con un colectivo, en ese entonces éramos más chavos, la reforma política ya. Yo siempre he luchado porque ciudadanos normales como nosotros, no nada más votes y te callas, sino tengas herramientas de lo que hoy se llama participación efectiva ciudadana. ¿Qué decir? No nada más es decir, no nada más es explicar en redes. Por eso metimos mira, yo no te explico. Hoy, sin mí y sin el colectivo que fundamos de Reforma Política ya, no habría ni iniciativa ciudadana, ni candidaturas ni independientes, ni consulta popular, ni reelección de legisladores y presidentes municipales como un tema de rendición de cuentas. Porque el poder, a lo largo, hay que entender que México, yo nací en la época de la docena trágica y me acuerdo de lo grave que eso fue para México. Y era esta dictadura, como dice Vargas Llosa, dictadura perfecta. Y cuando yo empecé, éramos alérgicos al gobierno, porque además yo vengo de una familia empresarial y que mi abuelo fundó Banco de Oriente, era dueño de Banco de Oriente con el papá del Diablo Fernández, con el de FEMSA, con José Antonio. Entonces, en mi casa era cruz al gobierno y le tenían miedo al gobierno. Entonces, porque además, pues obviamente mi abuelo era muy amigo de don Eugenio, que lo habían matado, secuestrado, y eso fue... Entonces, yo crecí con esto, pero con una gran responsabilidad social. Desde mi abuela en el tema muy social y de ayudar y esa vía, y por otro lado, este tema muy específico con mi tía Verónica, donde empezamos, todavía no se usaban ni los términos estos, éramos organizaciones no gubernamentales. ¿Cuándo cambia eso? Cambia, el primero que intenta, digamos, regular a las organizaciones de la sociedad civil, estas ONGs famosas, es Salinas. Y lo mandamos a volar porque quería tener el registro de organizaciones de la sociedad civil en gobernación, fíjate nomás. Entonces nosotros paramos, era la gobernación de Gutiérrez Barrios, donde había
las leyendas negras de muertes, desapariciones, tortura. Digo, hay que entender de qué estamos hablando, ¿no? Y eso para la gente que no conozca esa historia, hay que refrescarles la memoria. ¿Por qué se tiene que salir al activismo y al diálogo político? Porque si no, como sociedad vas perdiendo, que es en lo que estamos en esta regresión ahora, y por eso hay que tener tanta conciencia ciudadana y fortaleza de luchar por las convicciones, valores democráticos. Ya déjalo ahí, derechos y libertades, ahí hasta ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que posteriormente a ello nos metemos mucho en la agenda ciudadana, pero siempre, como te decía, era pues el favor del diputado si te quería meter la iniciativa ciudadana, el favor de, si me explico, era siempre, y te quedas, pues te quedas a la raya. Entonces, a raíz de, por ejemplo, un ejercicio inédito, que fue en el 2012, la Cumbre Ciudadana, ahí hacemos una agenda de 8 ejes temáticos, que eran, si ustedes revisan, son los mismos 8 temáticos del Pacto por México. Y entonces ahí se nombra comisiones y coordinadores de las mesas con el gobierno, pero no nada más con el gobierno electo, con la firma de todos los partidos políticos y los presidentes de los partidos políticos, ¿no? Entonces, por eso a mí me dicen, es que tú has chapulineado. Pues no he chapulineado nada, porque a ver dónde está mi cargo de un partido político. Más bien he sido una persona en cierta manera incómoda a los partidos políticos, porque siempre he ido a luchar por los derechos de todos los ciudadanos, sin ningún interés. El interés es legítimo del empoderamiento ciudadano, porque yo estoy convencida que entre más ciudadanos vigilemos, exijamos un gobierno de derechos y libertades, vas a tener un gobierno que va a refrendar tus causas. Y cuando has luchado 30 años por causas medioambientales, por causas para que haya sistemas de transparencia que sea el contrapeso al poder, porque si no hay contrapeso al poder, pues el poder absoluto, como bien dicen, corrompe. ¿Qué hay que hacer? Al poder hay que exigirle. Pero ahora tendríamos que empezar. O sea, yo en esta lucha de decir, bueno, lo siguiente que seguía después de esas herramientas de empoderamiento ciudadano, obviamente era la impunidad, atacar el tema de la impunidad y la corrupción. Nos quedamos cortos y ahora siento que, ahora peor, porque te regresas hacia atrás y entonces hoy pues hay que dialogar, aunque no nos guste, con los que están. Yo no hablo del tema en el poder, hablo de los partidos políticos, y por lo mismo no he participado en un partido político, pero ojo, tengo amigos en todos, hay gente valiosísima en los partidos políticos, y lo que tenemos que hacer es un diálogo político de altura, y que efectivamente esos diálogos políticos que se dan sea en favor de las negociaciones de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía tiene que ir en el centro de la discusión, no como ahora que se sirven de la política para servirse. Y eso ya no lo deberíamos de permitir. Esa ha sido mi lucha de 30 años, Isabel. Parte de la confusión de que estabas militando en algún partido es que te vieron como has sido asesora de la 62 legislatura de la Cámara de Diputados, y aparte porque fuiste candidata de la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, obteniendo la votación, la 4 votación del Estado. Dime, si fuiste candidata del Estado de Puebla para presidencia municipal, ¿por qué dejaste la candidatura? No, a ver, es que ahí, sí, efectivamente, mira, te lo platico tan abiertamente. Andrés Manuel... Para que se aclaren todas las dudas. No, y qué bueno, pues la verdad agradezco los espacios. Yo siempre digo que los diálogos son buenos, y la verdad mejor.
a mí me invita, primero Poncho Romo me habla, porque efectivamente pues, yo he sido asesora de varios senadores, diputados, siempre he estado precisamente por este trabajo tan eficaz, porque mira, sin partido político y sin realmente ser pues nadie en la política, la verdad, nadie, llegamos a tener un peso que logramos 6 reformas constitucionales. Entonces, eso a la gente le sorprende cómo lo hicieron. Pues puro diálogo y acuerdos, como se debe de hacer, y llegando con el tema. Entonces, en base a este éxito, pues yo conocí a Poncho Romo porque pues, también me dedica, bueno, pues una de mis pasiones es montar a caballo, el salto a caballo y demás, de equitación. Entonces, pues, a Poncho lo conocía yo muy bien, o más bien lo conozco muy bien, y me invita evidentemente al tema de Morena, pero pues yo le digo que había 2 cosas que había que tomar en cuenta. Ya no había manera de que este señor no fuera presidente de la República. Desafortunadamente, o sea, no importaba. Entonces, pues ante esto, siempre lo que hemos hecho con todo mundo es tratar de ir a negociar las agendas. ¿Cuál es la negociar? No es que negociar nada de dinero, no, que te incluyan esas agendas, porque si no las incluyes en los programas de gobierno, les pones presupuesto, se olvidan. Así como, claro, ahora, yo nada más te pregunto, que ahorita me da hasta risa, porque imagínate las 2 condiciones que le puse a López Obrador para la candidatura de Puebla. La primera, que me firmaran la agenda anticorrupción. Yo creo que ahí sí han de haber soltado la carcajada. Incluía la reforma al 102 constitucional. Te voy a explicar rápidamente qué es el 102 constitucional. Es una fiscalía con dientes, independiente del presidente, y entonces puedes meter al presidente, a cualquier funcionario, a cualquier empresario que se preste a la corrupción. Y como yo digo, acabaríamos en 15 minutos con la corrupción en México, porque bastaría a 5 o 4 grandes peces gordos meterlos al bote con todos los expresidentes. Oye, ¿hay pruebas? Vas al bote, nada que negocio, bla, bla, bla. Entonces, esa fue la condición. Como nunca me quisieron firmar eso, y el otro que para mí era estoral, yo fíjate que sí he estado en la Administración Pública Federal y fui la secretaria ejecutiva del Consejo Técnico de la Ley de Fomento, que eso lo que quiere decir es que tú eres la bisagra entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, como yo siempre he sido una ferviente luchadora de los derechos y de los temas ciudadanos y de las organizaciones, me ponen ahí que eras el enlace. Y me doy cuenta que hace falta algo importantísimo para dar ese impulso, porque además dábamos 2 millones de empleos, aportábamos casi el 2% al Producto Interno Bruto, que todo esto ya es historia, porque este estúpido ya lo acabó, o sea, estoy hablando de López Obrador. Entonces llego ahí y digo, bueno, hagamos, porque ya no se podía, porque ya estaba el Plan Nacional de Desarrollo, pero al que sigue, vamos a plantearle un tema, pero no estético, una gran reforma de gran calado para empoderar a estas organizaciones que aportan tantísimo a México. Estoy hablando de las que defienden el medio ambiente, las que defienden nuestra democracia, los que abogan por los derechos de las mujeres, por los desaparecidos, en fin, esas son las constructoras de México del tejido social. Mientras la palabra la prostituyen los políticos, yo te puedo hablar de las grandes proyectos de la sociedad civil organizada, porque las conozco desde Chiapas hasta Monterrey, las más de 45,000 organizaciones de la sociedad civil que tuve a bien conocer cuando fui funcionaria pública, y a mucha honra, porque logramos presupuestos históricos transparentes con, en paz descanse, María Angélica Luna y Parra, que era la directora de Cedesol, de Indesol, era mi mancuerna perfecto, porque no le tenías que convencer de la gran riqueza que tienen estas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, como tenía yo toda esta bagaje, la otra agenda era que este baboso, corrupto, tranza, obtuso, nos firmara el programa
Nacional de Fomento a Organizaciones. Sí, ya, suéltate la carcajada. Las dos cosas que iba a destruir, yo creo que se han de haber dicho, pero no contaban, creo que lo que nunca les cuadró es esta falta de ambición, porque pues yo ya tenía en la mano la candidatura. Para mí era más fácil, y como todos igual, pues Lili Telles, bien que se quedó con su senaduría, Germán Martínez, bien que se quedó con su senaduría. Lo difícil era hacerlo como yo, de frente, y decirle, yo con ustedes, punta de tranzas, corruptos, o no quieren firmar las agendas. Cuando a ti no te firman las agendas, ¿qué hubieras pensado, Isabel? Pues que te van a gustar, ¿no? Que nunca se va a acabar la corrupción y que te van a hacer a un lado, por supuesto. Exacto. Es lo Entonces, más pues yo dije, yo no voy a ser su pilmama, yo no voy a ser su alcahueta. Y a mí, pero además no creas que el día que les dije aquí, chao, bye, me volvieron a decir y me dijeron, aquí está una plurinominal, nada más quédate callada, tu plurinominal, y si no está el gabinete. Le dije, no, es que yo todavía me reí, dije, no, estos no entendieron nada, mano. O sea, de veras no entienden nada. Claro, yo era muy amiga de Marta Erika, que en paz descanse, y evidentemente, pues no me podía yo quedar sin, de alguna manera, pues impulsar agendas y trabajar. Y como venían estos, yo dije, no, yo con estos, pero ni a la esquina. Entonces le hablé a Marta Erika, y Marta Erika es la que me invita de candidata al Verde. ¿Por qué? Porque en ese entonces el Verde jugaba con el PAN, para que vean, no jugaba, digo, yo entiendo que son como las prostitutas de la política, pero pues así era esto. Y mi función era acrestar y bloquear parte de la estrategia electoral para que ganara Marta y no ganara Morena. Entonces imagínate tú, cuando me dicen que si yo de Morena, bueno, me infarto, pero me da igual, porque en los hechos, pues como les digo, a ver, encuentran un tuit donde defiendo a estos imbéciles, ni uno. Y la segunda, pues sí me dolió mucho la muerte de Rafael y de Marta Erika, porque fuera, además de nuestro proyecto político, yo no tengo la menor duda que Rafael Moreno Valle iba a ser el presidente de la República en el 2024, y con alguien con su visión y su fuerza desde la oposición íbamos a lograr justamente ser la oposición que merece México, no debilitada y demás. Y por eso el impacto o la muerte de ellos dos fue tan contundente y tan trascendental para la política mexicana. Sí, fue una verdadera tragedia y lo que hace dudar mucho de que se va a terminar la corrupción y que vamos a seguir teniendo un Estado de Derecho. Y eso es gravísimo. Por eso fue que decidiste dejar la candidatura. No, a ver, la candidatura Morena sí. De la rendición de cuentas. Lo que pasa es que cuando estuve porque también fui coordinadora de asesores del Senado de la República, concretamente todo el IBD, que el Instituto Belisario Domínguez lo que hace es dotar, porque tengo una parte muy técnica, muy académica, que es dotar justamente de documentos para legislar bien, ¿no? No nada más legislar en base a ocurrencias, sino evidencias y demás. Entonces ahí justamente se empezó a discutir y se lograron, como parte de este gran pacto por México que se viene desde la Cumbre Ciudadana, y lo digo pues porque yo participé ahí, sí me explicó, hay todo un hilo conductor de estas agendas que se han impulsado desde la sociedad civil organizada, que yo creo que la gente a veces confunde y cree que solamente si perteneces a un partido político a fuerza tienes que estar en un partido político para hacer política. Y no, nada más que es mucho más difícil, y mujer, bueno, 10 veces más difícil. Por eso yo sí celebro y fui muy contenta, porque también la campaña que hicimos fue una campaña de propuestas, y una campaña que iba dirigido a un gran alcance que se iban a consolidar a través de Marta Erika, pero que desafortunadamente pudo más la ambición por el poder y eso la mató. Por desgracia. Y mira que sí, tenía mucha simpatía de Puebla. Muchísimo. Y por razón eres considerada como una voz ciudadana muy reconocida, de oposición. Aparte eres coordinadora del capítulo Puebla del Futuro 21 y cuentas con un posicionamiento importante en el estado de Puebla.
O sea que eres muy respetada en Puebla, muy conocida. Pues sí, mira, el respeto se gana y lo hemos visto con López Obrador, ¿no? ¿Por qué vemos mantas que pues, la verdad le mienten la madre? Porque, digo, yo soy muy directa y clara y eso en la política a veces no gusta, pero lo que sí es que la ciudadanía tenga un gran aceptación y apoyo porque siempre he enarbolado causas ciudadanas, siempre he tratado de fortalecer inclusive a los mismos partidos políticos, a democratizarlos. Te digo, tengo amigos, pero es mucho más fácil hacer política desde un partido político, sí, claro que lo es. Nada más que te tienes que alinear a una serie de cosas y los que digamos somos más pensadores libres y libertarios en cuanto a qué queremos, bueno, a veces es mejor mantenerse desde afuera y jugar con todos para construir el país que merecemos. Yo siempre he dicho que construir, ahora, yo nada más te digo una cosa, Isabel, en mi vida había yo visto este nivel de gobierno, o sea, en mi vida, o sea, llevo 30 años en el show. Nunca, bueno, vaya, nunca he visto esta intransigencia, la violación sistemática de la ley, la destrucción con la hazaña que se están, con las instituciones que costaron sangre, porque mira, al fin y al cabo, todos los procesos para llegar al INE que tenemos ahora, pues no fueron automáticos. Y yo les preguntaría, ¿qué fácil es destruir? Yo ahorita agarro y ponen una bomba que cuando ves que quieren tirar los edificios, les ponen unas bombas, unas explosiones y los tiran en un minuto. ¿Cuánto tarda en construirse otra vez ese edificio? ¡Ota! Tardas tiempo. Es lo mismo con nuestra democracia y por eso da tanto coraje que esta punta de corruptos nos vendan y que al final del día, ¿sabes quién pierde? Nosotros, los ciudadanos. Por eso creo que el posicionamiento viene por hacer las cosas bien y por trabajar así, con las manos limpias. Ellos son muy dados a destruir todo lo que los hace ver como corruptos, ¿sí? Por eso quieren destruir instituciones como el INE, como el INAI. Por eso desaparecen periodistas o asesinan periodistas y desaparecen activistas. Todo eso lo guardan, ¿sí? Y hablando de instituciones, bajo tu punto de vista, mi querida Paula, yo veo que le faltan mucho, la verdad, a la Ley Federal de Revocación de Mandato, ¿sí? Bajo tu punto de vista legal, institucional y constitucional, ¿qué opinas de la revocación de mandato? Mira, yo siempre voy a estar a favor de una herramienta de empoderamiento ciudadano, nada más que no en las condiciones que ni se votó, que la votó Morena, o sea, todo, ves que se ha quejado la Sheinbaum que sí, que no pueden, pues ellos votaron esa ley, o sea, lo que más increíble que, o sea, todo lo que ahorita se queja, lo votaron ellos. Creo que no hay las condiciones para hacer una revocación de mandato, porque la ley o el espíritu de la revocación de mandato es cuando hay una pérdida de confianza. Pero, a ver, la revocación es un instrumento que debería de exigir la ciudadanía. Te pongo un ejemplo. Mire, tú en un consejo de administración, ¿sí?, los accionistas, las 2/3 partes pueden pedir la revocación del presidente del consejo de administración por malas. Ese es el espíritu de la revocación. Pero ¿quién los debe de solicitar? Pues nosotros, ¿no? Entonces, yo, como les pregunto, a mí lo que yo nada, mira, vamos suponiendo sin conceder como si los abogados, somos unos neófitos del derecho. No sé nada, pero a mí que le esté proponiendo este cuate, con lo que ya vimos, híjole, yo me voy al otro lado. Ahora, hablando técnicamente, déjame explicarte las grandes lagunas que tiene esta revocación de mandato. Primero, está mal planteada la pregunta, ¿correcto? Y desafortunadamente tenemos la Suprema Corte hoy cooptada por el gobierno en turno y la oportunidad que tuvimos para pararla ahí, pues a estos les faltó, digamos,
convicción democrática y patriótica para calificar la pregunta. Eso ya de entrada está mal. Después vimos una serie de muy irregularidades en cuanto a la recabación de firmas. El perro, el muerto. Y como dicen, haya sido como haya sido, pues ahí están sus firmas, pero fraudulentas. Creo que faltó irse más a fondo para que X porcentaje ya automáticamente de firmas falsas y demás, para echar atrás el tema. Nada más también hay que entender que pues, el INE está comprometido con la legalidad y si la ley se votó a tal, pues entonces tenemos que seguir con las ocurrencias que se votaron. Por eso es tan importante los contrapesos en el Congreso, que también por eso que los ciudadanos le seguimos debiendo a México, porque el poder que sobrepasa es el abstencionista, el que no le importa, el que no se ha inmiscuido en la política. Por eso estamos metidos en esta bronca. Y también hay que preguntarnos qué hicimos para llegar acá. Pero bueno, contestando tu pregunta, esas para mí son las grandes, y por si fuera poco, el estrangulamiento presupuestal que ha empezado este gobierno hacia el INE, porque es como querer ahogar a la institución, ¿sabes cómo le digo al INE? Es la casa de la democracia. O sea, es el mejor ejemplo de cómo se estructura esta democracia nuestra, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas haber construido. Y por eso es tan nefasta esta figura, y en mi opinión, y en la opinión de muchos expertos, lo mejor que podemos hacer es no participar. ¿Por qué? Porque participar en esta farsa es legitimar al presidentito de cuarta y su forma de desacreditar al INE y evidentemente destruirlo. Y hay que recordar que en el 2023 Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dejan de ser consejeros, con lo cual la destrucción del INE puede ser muy inminente, y por eso es tan importante el llamado que hoy estamos haciendo a través del Frente Cívico Nacional para la defensa de la democracia. Muy bien, Paola. Ya que mencionas el Frente Cívico Nacional, ¿nos puedes explicar de qué se trata, cómo se constituyó, cuáles son las metas, su objetivo, su misión, visión? Todo eso, por favor, Paola. Bueno, el Frente Cívico Nacional es un movimiento que suma, es un colectivo de colectivos, de organizaciones y de ciudadanos. Se conforma por ciudadanos libres que hoy están de muchas trincheras, hay políticos, hay empresarios. Es un llamamiento a cualquier ciudadano que se pregunta, bueno, ¿y qué tengo que hacer para que este país camine en la dirección que debe caminar? Y yo, por ejemplo, te diría, bueno, y esto lo saco de un tío mío en Puebla que desafortunadamente lo secuestraron, y entonces cuando lo pudieron liberar dijo, bueno, pues que se cuiden los secuestradores, yo no voy a vivir con miedo, yo no voy a vivir, y vamos a... Ese es el ejemplo siempre de mi familia, construir y solucionar, ¿no? Y realmente aportar. Entonces, en ese espíritu de construir, es este gran frente amplio que cabemos todos y caben todos los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque hay que construir con lo que tenemos. Como dice Gabriel Cuadri, a veces hay que taparse la nariz y echarse una zambullida, a lo mejor en esto que no nos gusta, pero es por el bien de poder construir el país que merecemos. Yo te diría, Isabel, yo no merezco un país arrodillado al narco, yo no merezco un país con esta violencia, yo no merezco un país donde matan a 13 mujeres al día, yo no merezco un país donde dejan a niños con cáncer sin medicinas, yo no merezco un país donde se dice en la mañana una mentira absoluta y se hacen juicios sumarios, se pierde la institucionalidad, tenemos a un violador serial de la Constitución como presidente. Yo, por lo pronto, no merezco esto. Entonces yo quiero encontrar el diálogo y el cómo sí para construir el país que merecemos. Y la pregunta que yo les haría a ustedes, a los que nos escuchan,
¿Y tú qué estás dispuesto hoy a hacer, más allá de Twitter, por México? Porque lo que tenemos que hacer es remangarnos las mangas y preguntarnos, porque también, gracias a ti, estamos hoy así. Que ya haya participado o no antes, es como yo, pues no importa, pero hoy estamos hundidos en una inercia de destrucción como en Venezuela. Ya no podemos decir y ver hacia el otro lado cuando ya nos vinieron a restregar a Díaz-Canel y antier a Lula, o ayer a Lula da Silva. Bueno, ya de verdad, ya es verdaderamente demencial. Y eso es el maldito foro de Sao Paulo. Es esa izquierda que mata, es esa izquierda que aniquila, es esa izquierda que lo único que te voy a garantizar es que vas a tener más pobreza, más muertes y sobre todo se va a destruir el futuro, porque y lo vamos a ver ahora con la reforma energética, como les digo, espérense a la votación de la reforma energética, porque la reforma energética, vamos a ver quién estará a favor de México o quién va a estar en contra de México. Ese es el tema. ¿Cuál es lo que queremos? El Frente tiene un objetivo. Es, mediante una metodología de primarias, tener un candidato fuerte, sólido, capaz, pero ojo, no a competir, no, a ganar, señores. Que sea el candidato que surja del empoderamiento ciudadano, de ese ciudadano que hoy dice, yo voy a darlo todo por México y hacer la construcción del programa nacional obviamente, que va de ese programa, de ese tema, porque por eso dicen que la oposición no tiene proyecto. Bueno, efectivamente, hoy hay una crisis institucional y no lo tenemos. ¿Y sabes por qué no lo tenemos? Porque el Frente lo que está invitando es a construir. Y que próximamente, ya les estaremos avisando, vamos a empezar con foros de discusión en materia de diversos ejemplos, ¿no? Y materias diversas, economía, corrupción, derechos, en fin. Tiene que tener los mismos ejes que dice el plan, la ley de planeación, que es lo que daría en un gobierno el Plan Nacional de Desarrollo. Y esto se va a lograr justamente con la unidad, con dejar atrás filias y fobias y sobre todo con el esfuerzo de millones de mexicanos que hoy estamos hartos de la diatriba separatista engañosa de López Obrador y que queremos construir en base a un país de garantizar nuestras libertades y nuestros derechos. Eso es lo que es el Frente Cívico Nacional. Muy bien, o sea, estamos todos convencidos de que tal vez el candidato idóneo venga de la sociedad civil. Porque... Mira, no necesariamente tiene que tener una experiencia clara en gobierno. A ver, te voy a decir una cosa, ser presidente de la República no es enchilame otra gorda. Y ese siempre ha sido un poco, por ejemplo, yo se lo dije a Poncho Romo, le dije, tú eres un empresario exitosísimo. La verdad es que no podemos cuestionar ese tipo de empresarios. Pero, ¿qué llegaron a hacer un desastre a gobierno? Muchas de las tonterías que se hicieron por opinar. Te lo pongo, no, se necesita una gente con mucha experiencia y sobre todo para arreglar todo lo que han destruido. No se trata de regresar al pasado, pero sí impulsar figuras que ya hayan sido secretarios de Estado, que sepan lo que es el andamiaje de un presupuesto. Presupuestar es gobernar. Si no sabes presupuestar, pues olvídalo. No sabes cómo es el andamiaje de la administración pública federal. Perdón, yo ya no quiero y creo que el país no está para la curva de aprendizaje. Tiene que ser alguien probado, alguien evidentemente que tiene además la capacidad y que además pues, lo asiste la trayectoria y sabe formar equipos. Si no sabes formar equipos en gobierno, estás perdido, pero perdido es perdido.
sí, es cierto que el abstencionismo es muy grave en nuestro país. Desgraciadamente, las personas que votamos por la alianza, que gracias a la alianza muchos se han ganado presidencias municipales, gubernaturas, han perdido un poco la fe en los partidos, porque una vez votando, vimos un Congreso dividido, que se van hacia donde les conviene. Lo hemos visto en la aceptación de leyes que denigran a nuestro país, que va en detrimento de los mexicanos. En parte por algo también es el abstencionismo, cosa que no, o sea, no debemos de permitirlo porque el votar es un derecho ciudadano y es un mandato del pueblo para los que queremos que nos represente. Eso lo entiendo muy bien. Pero también es cierto que hemos visto que la oposición está muy dividida y cada quien va a lo suyo. Es por eso que se pierde un poco la fe, Paula. Por Sí, eso precisamente el frente es lo que quiere subsanar. Entonces, a ver, si tú tienes candidato o candidato y le haces una primaria, ¿quiénes van a votar? Los ciudadanos. Entonces, la primaria es, entonces ya vamos a suponer que tengamos 6, 7 candidatos a la presidenta, entre candidatos y candidatas. Y entonces, de ahí tiene que salir uno. Primero ya llega con justamente el empoderamiento ciudadano, que no lo van a decidir los partidos, lo van a decidir los ciudadanos. Entonces ya ese es el candidato a la oposición. Y después vamos a subsanar lo que tú dices. Oye, compadre, pues sí, pero ¿qué crees, mano? Aquí está el programa. Y este programa, que tú y yo hicimos, que suscribiste y que por él ganaste, es lo que tú vas a hacer. Con eso tenemos casi asegurado que le vamos a quitar, de acuerdo a los estudios demoscópicos intrusivos que hemos hecho, le vamos a quitar el 25% de la votación al abstencionista, porque el abstencionista dice, ¿por qué voy a votar por los corruptos de siempre? Cuando efectivamente van a hacer lo que se les da la gana. Bueno, pues por eso aquí vas a firmar a qué te comprometes y vamos a pasar una serie de temas para que sean vinculantes. Por eso es tan importante ganar los congresos. Hoy en día, precisamente esas leyes que tú hablas, pues sí, pero ¿quiénes han sido los traidores a México? El Verde, el Partido del Trabajo, los que quedaron del PES, que ya, Dios gracias, desaparecieron, y todos los de Morena. Ese es el tema, para mí, ese es el tema. Porque si hubieran entendido, porque la alianza quedó corta. Por eso pues, nace el frente. Ahora, el frente va a complementar y a subsanar muchas cosas del frente. Porque, ojo, de la alianza, no estamos para dividir, no estamos para denostar. Porque te voy a decir una cosa, si no logramos en el 24 sacar a Morena, te lo digo de una buena vez, hay que irse de México. Porque no va a haber país más que va a haber una dictadura muy parecida a Venezuela, donde solamente va a ser la megacúpula y todos los demás van a comer de la basura. Tienes toda la razón, aunque mira, muchas veces en reuniones preguntamos, ¿ves algún presidenciable? La verdad, ahorita no vemos a ningún presidente. Yo veo a Enrique de la Madrid. Yo te voy a decir una cosa, a ver, trayectoria, llevó como, yo sé que no, que a lo mejor no encanta, que sí, pero a él no le regalaron nada, es un cuate, sigue, yo lo conocí como secretario de Estado, he platicado muchas veces con él, pero vean su trayectoria, es un cuate limpio, es un cuate sin escándalos de corrupción, es un cuate, además, te voy a decir una cosa, Isabel, su mujer, sería porque es inclusive brillante, le haría muy buen complemento. Yo, el único que veo con los tamaños para poder arreglar este desmadre, perdón con la francés, pero este desmadre, este desastre de país, es Enrique de la Madrid. Yo no veo a nadie más con los tamaños de que se necesita y de poder conjuntar. Te puedo decir una cosa, ve lo que ha hecho hoy en el TEC de Monterrey con estos tema de vocación del futuro y la innovación mundial está, vaya, en la punta de lanza mundial de desarrollo de los países
para acabar con la pobreza, para temas de salud. Oigan sus programas. Ese es un cuate que tiene capacidad, honestidad, trayectoria, resultados. Nada más, fuimos casi de los primeros 5 primeros destinos a nivel mundial turístico. Teníamos una promoción mundial. Todo lo que este estúpido en 3 años ha destruido y el otro, Marcelo Ebrard, ha acabado como el tepache de teníamos una gran reputación como México. Ahora, ¡qué horror! Se habla de los narcos, de las estupideces del presidente. Digo, ya, perdón con los vecinos, qué pena con los vecinos, verdaderamente. Todo esto, por eso yo difiero. Yo veo a Enrique de la Madrid como el único capaz de enfrentar y de ganar. Claro, ¿qué necesitaría? Toda la sociedad civil y decirle aquí, y sobre todo, algo muy importante, los gobiernos de coalición. Es decir, la gente más brillante del PAN lo queremos en este puesto ideal. O igual podría ser un tema híbrido con, obviamente, porque hoy es más allá de filias y fobias. La transformación política y lo que viene y que es producto, fíjate, de la guerra que ahora por intereses, por lo que tú quieras, estamos viviendo entre Rusia y demás. Digo, quien quieran entender, pero si no, lean un libro maravilloso que se llama Cómo mueren las democracias y por qué el auge de estos populistas que efectivamente lo único que quieren es el poder para destruir y porque lo que quieren instaurar, por eso es muy peligroso, es estas dictaduras de izquierda que lo único que es o eres muy pobre o muy rico. Y que entonces la clase media, la clase educada, la clase no va a tener viabilidad en este país. Muy cierto. Es que también acusan, fíjate lo que dicen de Enrique de la Madrid, que no tiene conexión con las personas, ¿sí? No sé, pero yo he visto que ya está empezando a hacer giras y a darse a conocer en muchas partes. Sí. Entonces yo digo que ya comienza esa conexión de la que están dudando quienes lo critican. Mira, el problema es que para criticar podemos decir mucho, y yo te puedo decir una cosa, habrá cosas que no va a haber el candidato ideal, efectivamente podría, sí, pero te voy a decir una cosa, no se gobierna con la simpatía, sino se gobierna con la capacidad, se gobierna con la capacidad de dialogar, se gobierna con la capacidad de hacer acuerdos políticos. México, sobre todo, después de esta debacle de división, tenemos que un verdadero estadista de reconciliación nacional, o sea, verdaderamente tenemos que reconciliar al país, porque no podemos quedarnos en el diálogo de fifís y chairos, qué horror, necesitamos superar eso, porque además somos mexicanos, no se nos pierda de vista, mientras el señor todas las mañanas hace sus juicios sumarios y nos divide, lo que tenemos que hacer es de verdad apelar a la conciencia ciudadana. El movimiento del frente es de verdad empezar a decir, vamos a ver cómo sí, queremos construir la viabilidad. Ahora, eso lo de Enrique de la Madrid lo digo yo a título personal, En el frente, lo que es la posición, y eso sí quiero ser muy clara, en el frente, lo que nosotros estamos planteando es que se hagan primarias, metodología. Si a mí como Paola Migoya me preguntas, tú, ¿quién es tu gallo? O sea, Paola Migoya, mi gallo, sin duda, sería Enrique de la Madrid. Porque sé cómo lo he visto en acción, pero además sé lo que se va a necesitar para arreglar este desastre que, como ya te dije, pues es como está todo destruido y tienes que traer a un gran ingeniero, a un gran conciliador para poder reconstruir las instituciones, pero no para ver al pasado, eso sí es parte del frente, es para construir el país que merecemos. Yo quiero un país sólido en instituciones democráticas, no en las personas, Y ahí sí te diría que ahí yo creo que voy a entrar otra vez muy fuerte de activista porque nos quedamos muy cortos en ponerle los candados al presidente, porque yo no sé tú, pero yo no quiero que otro Tlatuani llegue y tengamos la ocurrencia del Tren Mata, de Santa Lucha,
de Dos Bocas, en fin, yo creo que lo que hay que hacer es verdaderamente ponerle un hasta aquí y que no se mande solo y que evidentemente haya más contrapesos, inclusive pensar en un poder más hacia temas parlamentarios como con temas de un vicepresidente o bueno, hay que buscarle la fórmula, por eso hay que dialogar, pero yo creo que sí tenemos que entrarle a diseñar el país que queremos y sobre todo, te estoy diciendo, institucionalmente, porque no podemos dejar otra vez a la voluntad del ahí se va y demás. Creo que ya vimos que si no hay instituciones sólidas, fuertes, que les pueda dar un manotazo al presidente, pues tenemos un Tlatoani de esta magnitud, que es un sátrapa comunista que está destruyendo nuestras libertades y nuestros derechos, ¿no? Tienes razón, no necesitamos ni un populista ni un sátrapa, como dices. Necesitamos una persona inteligente que sepa respetar el Estado de Derecho y todas las instituciones que, como tú dices, han sido creadas con la sangre y el esfuerzo de los mexicanos y que los tenemos que defender, defendiendo al INE y defendiendo al INAI. Entre otras, defendemos nuestra democracia. Y sí es muy interesante lo que estás diciendo del Frente Cívico Nacional, Paola. Ya casi vamos a terminar con el programa, pero mi pregunta es, ¿a partir de cuándo se instituyó este Frente Cívico y cómo van desarrollando ya el plan? ¿Cómo lo están realizando? ¿Y cómo van a trabajar para México? Lo que quiero decirles es que esto fue una iniciativa en noviembre y ahorita está el comité, los promotores. Como yo te digo, bienvenidos todos los que quieran construir un país de derechos y de libertades. De una metodología muy clara, porque además no estamos para jugar. Si esto no nos resulta, México es una dictadura. Entonces aquí hay de sopas. O se unen al frente y construimos y arreglamos todo parejo, o de verdad estamos ante una dictadura. Porque nada ha sido capaz de frenar a Andrés Manuel, yo te lo diría. No hemos, o sea, ahora sí que como sea, pero ya el ver y echarnos culpas, ¿de qué? A ver, yo te voy a decir una cosa, ¿de qué me sirve echarle la culpa a Saldívar que votó mal? Ese no va a cambiar, ¿eh? Morena no va a cambiar. Ya vimos que no van a hacer nada, pues no tenemos ahí por el 8 de marzo vallas hasta metido al López Obrador en vallas de acero hasta el copete. Bueno, pues como yo digo, señores, si ustedes están pensando que la esperanza de México van a ser nada más una fuerza política o los ciudadanos solos, estamos muy equivocados. El frente es un llamamiento a reconstruir nuestras instituciones, a la participación ciudadana, al empoderamiento ciudadano. Y por eso es tan importante que participen, que se involucren, porque si no les parece, pues es muy fácil, no, vénganse a construirlo, y por eso yo les digo, ¿ustedes qué están haciendo? Somos muy buenos para criticar en Twitter, sobre todo muy buenos para criticar a los que estamos haciendo algo, pero yo les diría, si tienen una idea mejor, háganla, pero si no, súmense a ver el cómo sí. El cómo no, ya lo tenemos claro, y el destino de no hacer nada, lo sabemos. Es una dictadura donde vas a perder tu futuro, tus libertades, tus derechos, y vamos a tener un México empobrecido, un México evidentemente condenado a una dictadura. Yo por eso estoy sumando en el frente. No se trata de protagonismos, aquí nadie tiene la franquicia del frente. El frente es un ejercicio ciudadano inédito donde queremos a los que ya son liderazgos importantes proyectarlos. Hay que generar nuevos cuadros y hay que involucrar a más ciudadanos. ¿Para qué? Porque en un futuro sean nuestros legisladores y en un futuro sean gobernantes, pero necesitan tener capacidad, porque si no, pues ya vimos lo de la primaria trunca, a duras penas saben leer los que están ahorita, nada más por eso levantan el dedo.
porque no han de, mira, es más, yo creo que les han de pasar las iniciativas, no han de entender una palabra de lo que le están diciendo. O sea, ese es el nivel de discusión y ese es el problema de que hoy, y agradezco precisamente la apertura de Abralar, que es un llamamiento a la conciencia ciudadana y patriótica. Es decir, ¿tú qué vas a hacer por México? No me digas yo qué voy a hacer. Yo voy a construir, yo voy a proponer, yo voy a trabajar por México. Y eso lo estoy invitando. Desde su calle a su municipio, a su estado y a México. México no merece estar arrodillado con los criminales y no merece tener un presidente que nos divide y que sobre todo está destruyendo el futuro de nuestros hijos, porque eso es lo que está haciendo López Obrador y lo que duele. Pero algo más, Isabel, tenemos que entender que ahorita estos espacios y todos los agradezco, pero seguimos ahora sí que hablándole al coro. Lo que hay que hacer es salir a la calle, es salir a trabajar los territorios y formar lo que yo digo los nodos ciudadanos. Estos nodos de información, estos nodos justamente que hacen que más ciudadanos entren a pensar. Yo recorro mucho mi estado de Puebla, y en las calles yo veo gente que está muy enojada con Morena, y te dicen, sí, recibimos eso, pero sí, y te dicen, ¿no? Y no sé qué, y Bueno, pues eso son los que hoy, he logrado convencer a muchos, como les digo, chairos arrepentidos. ¿Por qué? Pero lo único que sale hacia afuera es esta narrativa de que lo está haciendo bien. Ustedes, porque nosotros vivimos en Twitter y estamos absorbiendo YouTube y otra cosa, pero el grosor de la población, y de ese también parte de ese abstencionista y demás, es ese que está muy preocupado, pero que no encuentra causa. Y eso es lo que el Frente Cívico Nacional quiere darle, una plataforma de acción, de accionar, de estos vínculos ciudadanos, para que empoderemos como ciudadanos, hagamos acciones colectivas y a raíz de que podamos dialogar y construir el país que merecemos, sin egos, sin protagonismos estúpidos y realmente construyendo en favor, el objetivo debe ser primero México y primero México. De acuerdo contigo, así es. Primero en nuestra mente debe de estar primero México, luego México y después México, en pro de nuestra familia, de nuestro trabajo, y de nuestra salud y bienestar. Pues, Paola, te agradezco mucho la invitación. Te invito a que pases ahorita a un space, nos están escuchando por Twitter Spaces, para, si tú no le permites a algunos de los compañeros que están en el espacio, te van a hacer preguntas y respuestas. Adelante. Y también vamos a salir en el canal de la Resistencia, que es XERS, y también en YouTube, en el canal de la Resistencia de YouTube, XERS, y del General Pólvora. Pues yo agradecerte por el espacio, agradecerte al General Pólvora, obviamente a la Resistencia, y gracias a ti por tu excelente conducción de esta tarde y este programa. Gracias. Muchas gracias a ti, Paola. Vamos al space. Vamos al space. A nuestros amigos, pues, les digo, reflexionen muy bien todo lo que nos dijo Paola. Necesitamos sacar adelante el país, liberarlo del crimen organizado, tener una educación digna, empleo digno. Tenemos que recuperarlo, viajar por las carreteras con la seguridad de que vamos a llegar con bien a nuestro destino. Muchas gracias a todos y ya saben que la resistencia está en sus manos. Buenas tardes, hasta luego.